Hola a todos, ¿cómo estáis? En el tema de hoy vamos a ver todas las capacidades psicofísicas necesarias para conducir y todos aquellos factores que pueden afectar dichas capacidades. Tenemos que empezar hablando de la conducción como un proceso basado en recoger la información necesaria y analizarla para tomar decisiones y aplicarlas al comportamiento del vehículo. La información que recibe el conductor procede de la carretera, sobre todo también de la señalización, también del medio ambiente, como son las condiciones climáticas, de las condiciones del tráfico, número y velocidad de otros vehículos, y del propio vehículo, por ejemplo, las vibraciones del mismo. Para recoger adecuadamente esa información, el conductor tiene que disponer de niveles adecuados de vista, oído, olfato, tacto y demás condiciones psicofísicas. Además, una parte de la información que percibe el conductor proviene de la visión periférica, que es la que proporciona la información de elementos laterales del ojo. Es muy importante esta visión en adelantamientos, cambios de carril, intersecciones, con peatones en las márgenes del campo visual, etc. En los siguientes minutos vamos a hablar sobre la conducción como una tarea de toma de decisiones. Todos reconocemos que la conducción es una actividad compleja, ya que se desarrolla en un entorno complejo y variable debido a la interacción de los usuarios, el estado de la vía, las características del estado de los vehículos, los factores ambientales y las condiciones socioeconómicas. La toma de decisiones se puede definir como el proceso mediante el cual se realiza una elección entre diversas alternativas en la conducción. Esta toma de decisiones se produce en un contexto de incertidumbre. El grado de conocimiento del problema y el conocimiento de los resultados son los dos elementos que se suelen utilizar para clasificar los contextos en el proceso de toma de decisiones durante la conducción. En el proceso de toma de decisiones y en la respuesta del conductor influyen multitud de variables relacionadas con la capacidad psicofísica del conductor, como por ejemplo aptitud para conducir, características personales, tipo de percepción, enfermedades, fatiga, estrés, motivación, aptitudes físicas, edad, nivel de atención, ansiedad, personalidad, manera de comportarse ante el riesgo, actitud, tolerancia a las conductas viales del resto de los usuarios y estados de ánimo. ¿Y qué procesos se encuentran implicados en la conducción? En primer lugar, el sistema perceptivo, visión y audición. También el sistema emocional, estado emocional del conductor. Sistema cognitivo, que está formado por el pensamiento y el razonamiento. Sistema motivacional, motivación hacia la conducción segura. Y por último, sistema actitudinal, o predisposición o tendencia de nuestras acciones en el tráfico. ¿Y cuáles son las fases del proceso de toma de decisiones? Bueno, pues en primer lugar tenemos la percepción y previsión. El conductor, en primer lugar, ha de percibir e interpretar continuamente las distintas situaciones de tráfico que se le van presentando, dándoles además un significado. De su percepción y su previsión va a depender el resultado del resto del proceso. Así, factores como la niebla, sueño, alcohol, etc., pueden afectar a una correcta percepción y previsión. La segunda fase sería la de decisión. A partir de la información recibida, de la interpretación que se haga, de la experiencia, de la motivación y actitud, pues se toma una decisión. Y en último lugar tenemos la acción. Una vez asimilado y decidido lo que vamos a hacer, actuamos a través de las respuestas motoras. Pisamos el freno, pisamos el acelerador, lo que sea necesario. En el punto 2 vamos a hablar sobre las aptitudes y capacidades para una conducción segura. Podríamos decir que la responsabilidad es la principal actitud que debe tener un conductor, ya que sus acciones pueden conllevar consecuencias. En primer lugar, económicas. Si, por ejemplo, tenemos un accidente, el vehículo y la carga tienen un enorme valor. Y también consecuencias personales, en caso de accidente o atropellos, etc.
Los condicionantes de la conducción son las características personales que caracterizan la percepción del tráfico por parte del conductor y sus reacciones ante el mismo. Dentro de las características internas que pueden influir negativamente en la interpretación de la información para la toma de decisiones, es importante la minimización de las consecuencias del accidente. Como condicionantes de la conducción podríamos hablar de la percepción, atención, distracciones, capacidad de respuesta, formación y experiencia. Dentro de estos condicionantes que acabamos de hablar, en primer lugar tenemos que comentar las características físicas que necesita cada conductor para conducir. Y la más importante de todas es la vista, que recoge el 90% de la información. Con respecto a la vista tendremos que hablar de conceptos como el campo visual, que es todo lo que abarca nuestra vista cuando miramos a un punto fijo. Desde parados es de 180 grados, pero a medida que nos vamos moviendo se reduce. Es lo que se llama efecto túnel. A mayor velocidad, menor campo visual. También tenemos que hablar de la visión periférica, que es aquella que nos permite ver los objetos que se encuentran en los bordes del campo visual, como los peatones y las señales. Y en último lugar, el ángulo visual es el ángulo que resulta de enfocar la vista en un punto determinado. Será mayor cuanto más cerca estén los objetos y viceversa. A más velocidad, el ángulo es más estrecho, ya que el conductor debe mirar más lejos. La buena visión es un factor clave en el tiempo de reacción y en la toma de decisiones, y sin embargo, es un aspecto algo olvidado y poco desarrollado en las recomendaciones de seguridad vial. El error más común que cometemos es conducir sin ver bien. La gente se acostumbra a esa condición, no acude a su profesional de la visión de manera habitual, y hablando de conducción pues es todavía más importante. Cuando uno lee, si no puede leer, se ponen las gafas. Cuando uno está en la carretera, puede no ver bien y sin embargo no tener la impresión de que está en un problema de seguridad. La Federación Internacional del Automóvil lidera con Naciones Unidas la lucha mundial para reducir el número de muertes y heridos en la carretera. Tiene una campaña muy potente, 3.500 vidas, que es el número de víctimas en la carretera cada día, y embajadores famosos prestan su imagen a una serie de reglas de oro, el cinturón de seguridad, el móvil, y este año va a aparecer una nueva regla de oro que es revisa tu vista en la carretera. Essilor tiene una misión esencial: mejorar la vida mejorando la vista. Teníamos que promover esta causa común. Este mensaje se declina en una campaña mundial. La seguridad vial empieza por una buena visión. El guiño de esta campaña es precisamente un maniquí crash test, el símbolo de la seguridad vial, que lleva unas gafas o bien de ver o de sol. Tiene 3 recomendaciones muy simples. La primera es: revisa tu vista regularmente. Cuanto más exhaustivo sea el examen visual, siempre va a ser mejor, y lo más importante es que se lleve a cabo por un profesional de la salud visual y que sea anual. Hay test adicionales que son específicos para mejorar la conducción, por ejemplo, medir esa agudeza visual y esa graduación en diferentes condiciones de iluminación. También hay un test de deslumbramiento, de recuperación. Y por último, también es súper importante las pruebas de visión binocular, que nos van a dar una idea de cómo funcionan como equipo los 2 ojos de nuestros pacientes. Segundo es: protege tus ojos del deslumbramiento. Si necesitamos una graduación, lo ideal es que la gafa de sol, aparte de ser de alta calidad y polarizada, pues que sea graduada. O llevar lentes, por ejemplo, específicamente diseñadas para la conducción, que nos va a evitar también esos reflejos que pueden provocar los faros de los coches o las farolas en la conducción nocturna. Y tercera, ya seas conductor, vayas en moto, seas ciclista o peatón, lleva tus gafas adecuadas cuando estés en la carretera. Estas recomendaciones conllevarán mejoras en las leyes, campañas de educación en las autoescuelas, mensajes corporativos con empresas asociadas y, por supuesto, programas de acceso a la salud visual para poblaciones desfavorecidas. El principal problema está en el desconocimiento. Gracias a la campaña que se está llevando a cabo entre Essilor y FIA, vamos a ayudar a que esas revisiones sean anuales y lleguen a todo el mundo. Debido a esta gran importancia que tiene la vista en la conducción,
Los problemas visuales van a provocar un aumento de la fatiga al ser necesario un sobreesfuerzo en la identificación de las señales e indicadores. También los problemas visuales van a afectar de forma negativa en relación a la capacidad de adaptación a las condiciones variables del tráfico. Y en último lugar van a aumentar el tiempo de reacción, al ser más difícil identificar la información. Aunque con menor importancia que la vista, el oído también tiene importantes funciones en la conducción. En el oído se desarrollan las funciones de la audición y el equilibrio, que son indispensables para conducir. Además, el oído ejerce una misión complementaria en la conducción, pues solo entra en acción ante determinadas señales acústicas necesarias, o con la percepción de ruidos anómalos en el vehículo. Además, aunque por el oído puede determinarse la distancia y la dirección de donde viene el sonido, su localización es imprecisa. En la toma de decisiones y los procesos perceptivos de la conducción es importante comprender una serie de conceptos como son la distancia de reacción, distancia de frenado y detención. La distancia de reacción sería la distancia que recorre el vehículo desde que un conductor percibe un obstáculo hasta que decide tocar el freno. La distancia de frenado sería la distancia que recorre ese vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que el vehículo se detiene completamente. Y si sumamos las dos distancias, la de reacción más la de frenado, tendremos la distancia de detención o distancia de parada técnica. Y vamos con la distancia y el tiempo de reacción. El tiempo de reacción está alrededor de 0,75 un segundo y es el tiempo que transcurre desde que el conductor percibe un obstáculo hasta que toma una decisión, como puede ser pisar el pedal del freno. Este tiempo es muy difícil, por no decir imposible, rebajarlo. Sin embargo, hay muchos factores que pueden aumentarlo, sobre todo son factores personales. Por ejemplo, tendríamos la fatiga, el alcohol, el sueño, la somnolencia, etc. Todos estos factores pueden hacer que ese segundo que nosotros tardemos en pensar se convierta en 2, 3 o 4 segundos. Sin embargo, la distancia de reacción sería la distancia que recorre el vehículo durante este tiempo de reacción, es decir, desde que nosotros pensamos qué vamos a hacer al ver un obstáculo. Se puede calcular mediante una fórmula muy sencilla, que sería velocidad por 3 dividido entre 10. Y cuando hablamos de distancias, el factor que más va a influir va a ser la velocidad. Lógicamente, no vamos a recorrer la misma distancia si circulamos a 50 km por hora que si circulamos a 100. En la distancia de frenado ya hemos visto el obstáculo, hemos decidido qué hacer y hemos pisado el freno. Pues sería la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor pisa, por ejemplo, el freno hasta que el vehículo se detiene completamente. ¿De qué va a depender? Pues como en el caso anterior, si hablamos de distancias, el factor más importante siempre va a ser la velocidad. Pero también van a intervenir otros factores como la masa del vehículo y la carga, las condiciones ambientales, el estado del vehículo y en menor medida del conductor. Por ejemplo, la forma de frenar y la fuerza aplicada al freno. La distancia de frenado se puede calcular con la fórmula velocidad al cuadrado dividido para 200. Continuamos con los condicionantes que pueden influir en la conducción y en este caso tenemos la atención. Mientras conducimos debemos estar constantemente atentos a todo aquello que pueda ser importante para nuestra seguridad, como puede ser la señalización, los peatones, otros vehículos, la distancia entre vehículos, etc. En la conducción, los problemas derivados de la atención y la distracción se encuentran entre las causas más importantes de accidentalidad. Si hablamos de atención, es importante conocer el concepto de hipnosis de la carretera. Este fenómeno es el estado psicológico y conductual caracterizado por manifestaciones de adormecimiento y lapsus en la atención. Se produce en periodos de conducción prolongada por entornos predecibles, seguros y en los que apenas ocurren eventos, como por ejemplo autopistas y autovías. La hipnosis es una reducción del nivel de alerta del conductor.
Hemos hecho un recorrido, pero no nos acordamos apenas de por dónde hemos pasado o del tiempo que ha transcurrido. En este fenómeno, el conductor no es consciente del estado de inatención, teniendo dificultades, lo que hemos dicho, a la hora de recordar posteriormente por dónde se ha circulado. En estos estados, el conductor es perfectamente capaz de continuar con la tarea de conducir mientras no se produzcan cambios notables en la vía, es decir, mientras no aparezcan imprevistos, lo cual resulta bastante peligroso porque no es consciente de que su atención está disminuida. ¿Cuántas veces han ido conduciendo y han tenido la sensación de no acordarse de haber recorrido varios kilómetros? Este fenómeno se denomina hipnosis de la carretera y sucede cuando la vía por la que circulamos es altamente predecible y sin tráfico. Por eso es tan importante descansar e hidratarnos para mantener toda nuestra atención en la carretera. Otro condicionante importante de la conducción son las distracciones, que son causa del 40% de los accidentes de tráfico. Y además es una cifra que no deja de crecer. Se producen cuando algo dentro o fuera del vehículo consiguen desviar la atención del conductor. Esto va a provocar que no pueda percibir la información necesaria, causando decisiones normalmente equivocadas o tardías. Algunas de las principales conductas que distraen al conductor serían, por ejemplo, fumar, utilizar GPS, utilizar el móvil mientras se conduce. Esta es la mayor de las distracciones actualmente. También va a distraer conducir bajo los efectos del alcohol, niños en el coche alborotados o algún insecto en el interior del vehículo. Ya hemos dicho que el tabaco es una de las conductas o factores que pueden distraer al conductor. Principalmente provoca distracciones porque inutiliza una mano, genera problemas de visión, altera las capacidades para conducir a causa del monóxido de carbono y por último disminuyen la atención. Pero la distracción estrella y que más siniestros produce es la utilización del teléfono móvil mientras se conduce. Va a producir tres tipos de distracciones: visual, cognitiva y manual. Visual porque apartamos la vista de la carretera, cognitiva porque nos centramos en la conversación y manual porque apartamos las manos del volante. También van a producir distracciones la utilización, o mejor dicho, la mala utilización de los navegadores GPS. Con respecto a estos aparatos, debemos utilizar un soporte adecuado, que esté bien fijado, que no deje cables que puedan molestar y que encaje bien y permanezca fijo. Además, debemos colocarlo en una posición adecuada, a una altura adecuada que no entorpezca la visión del conductor, en un lugar que no obligue a apartar la vista de la carretera para consultarlo y también en un lugar donde no interfiera la apertura, por ejemplo, de un airbag. Y en todos los navegadores debemos programar el dispositivo antes de ponernos en marcha y tenemos que saber que las valoraciones del conductor deben tener prioridad sobre las indicaciones del dispositivo. Es decir, en caso de duda, hacemos caso a la valoración del conductor, no la de la máquina. Continuamos con los condicionantes de la conducción y en este caso nos ocupamos de la capacidad de respuesta, que es la precisión y rapidez con la que un conductor lleva a cabo una maniobra como respuesta a una situación determinada del tráfico. Es lo que hemos llamado el tiempo de reacción. Por ejemplo, es el tiempo que nosotros tardamos en pisar el freno o girar el volante ante una situación determinada. Las aptitudes motoras son habilidades o capacidades motrices que sirven para realizar una acción en una determinada situación. Una vez elegida la maniobra más adecuada, el conductor debe ejecutarla con la mayor precisión y rapidez posible. A este proceso se le denomina capacidad de respuesta del conductor, es decir, es el conjunto de actividades sensomotrices y psicomotoras que utiliza el conductor para mantener el control sobre la trayectoria y la velocidad del vehículo. Hay factores que pueden alterar la coordinación de movimientos y la rapidez y la calidad con la que se realizan.
entre los que destacamos los siguientes: el consumo de alcohol, drogas de abuso, algunos fármacos, el estado del conductor, la experiencia, climatología, conducción nocturna. También es importante la posición del conductor en el vehículo para poder realizar los movimientos de forma segura y rápida. Desconocimiento de los mandos del vehículo también va a influir, lógicamente, en la rapidez con que podamos responder a una situación determinada. Y la familiaridad con la vía. Y el último condicionante de la conducción sería la formación y la experiencia. Una de las actuaciones que ayuda a formar la experiencia del conductor es observar las conductas de otros conductores. La experiencia y la formación condicionan el análisis y el procesamiento de la información que recibe el conductor durante la conducción. Y con esto terminamos este primer vídeo del tema referido a las capacidades psicofísicas del conductor. Nos vemos en el próximo.